Con una sola firma, con un solo diálogo breve en un pasillo cubierto de terciopelo y sombras, fue como si toda la sangre de Camilla hubiera quedado bloqueada fuera de las puertas del palacio. Pero esto no fue una reacción impulsiva, ni tampoco una represalia personal. Era una jugada de ajedrez preparada de antemano, cuidadosa. Fría y precisa, un dispositivo silencioso que la futura reina había construido para enfrentarse a una fuerza latente, un poder que parecía pertenecer a Camilla para siempre. Todo comenzó con susurros suaves, cautelosos, pero jamás ausentes. Entre las paredes bañadas en oro, donde el silencio parecía filtrarse en cada hebra de las cortinas y en cada incrustación del suelo, los murmullos se propagaban como chispas resbalando sobre seda. Alguien hablaba de una directiva tácita. Otro mencionaba una orden anónima, nunca registrada, pero ya incrustada en la red interna de la familia real. Sin sello, sin documento oficial. Solo señales sutiles pero suficientes para estremecer a quienes vivían en un sistema donde lo que se sobreentiende pesa 100 veces más que lo dicho. Pero esta vez, algo había cambiado. Ya no eran rumores vagos, sino movimientos reales, lentos, hábiles y deliberados. Se celebraban reuniones extrañas a altas horas de la noche. En estancias reservadas normalmente para banquetes o discretas horas de té. Catherine, siempre radiante y presente en público, entraba en silencio. Acompañada por asesores leales a la anterior monarquía. Esos encuentros ya no tenían nada de ceremonial. No había cintas inaugurales que cortar, ni cámaras ante las que sonreír. Solo quedaban borradores silenciosos, debates jurídicos protegidos por múltiples capas de sigilo. Cuando uno de los antiguos ayudantes cercanos de la reina Isabel fue visto saliendo de Kensington en plena noche, los susurros ya no pudieron contenerse. Todos entendían. Algo irreversible estaba en marcha. Y entonces apareció la primera señal. Los retratos familiares de Camilla, que solían colgar en un corredor poco transitado que conducía a la sala verde. Desaparecieron de repente. Nadie informó, sin explicaciones. Formalmente, era un cambio rutinario. Pero para quienes vivían tras aquellas puertas, nada era casual. Especialmente en aquel lugar donde cada fotografía se conservaba como parte intocable de la memoria y del protocolo. El cambio no era solo un cambio. Era una declaración. ¿Acaso Catherine estaba borrando poco a poco las huellas del pasado? Se producía una transición de poder sin exhibición, pero imposible de negar. A medida que la salud del rey Carlos se volvía cada vez más difícil de ocultar, Catherine ocupaba ese vacío no con palabras, sino con su presencia. Su título de princesa de Gales ya no era un rol de acompañamiento. Su influencia iba más allá del protocolo, empezaba a moldear la arquitectura misma del poder dentro del palacio. Fue en ese mismo periodo cuando surgió un documento sin sello real, sin encabezado oficial y restringido a una lectura limitada. Llegó a manos del equipo legal vinculado anteriormente a la oficina de ceremonial en tiempos de la reina Isabel. No imponía normas nuevas, pero redefinía los límites, quién podía y quién no podía traspasar ciertos espacios. No llevaba nombres, pero su significado era inequívoco. Y detrás de todo, estaba Catherine. Según fuentes internas, William no sabía nada del borrador final. Fue excluido, no por malicia, sino por necesidad. Por primera vez, ya no era una decisión conjunta. Tenía una firma personal, firme, clara. Una línea trazada con tinta, no con arena. Pero, ¿por qué eligió Catherine este momento para actuar? ¿Y qué la impulsó a cruzar un límite sin retorno? Detrás de cada seísmo en la realeza hay una chispa. Para Catherine. Esa chispa fue el exceso repetido por parte de los allegados a Camilla, no una sola vez, sino en varias ocasiones. Ningún Windsor había tolerado jamás reuniones secretas bajo el amparo del título real, ni el uso oportunista del nombre de la corona, ni la intromisión en la vida privada de la familia de Gales. Y la primera ofensa, dolorosamente, no vino de Camilla, sino de su propio hijo. Tom Parker, quien nunca ocultó su carácter altivo. Fue escuchado menospreciando la manera en que Catherine educaba a sus hijos durante una cena que se suponía íntima. Pero lo que debía permanecer entre sillones de terciopelo y copas de cristal. Se filtró rápidamente. Un invitado, ya sea por descuido o intención, vinculado a la prensa, lo hizo público.
Afirmó que Catherine era demasiado ostentosa, demasiado pendiente de la opinión pública y excesivamente controladora con sus hijos. Para una madre que carga con la imagen de la monarquía en la era posterior a Diana. Eso no era simplemente un insulto. La herida de Catherine no vino de las palabras, sino de la sensación de privilegio asumido. De la idea de que había personas sin cargo alguno, pero que se otorgaban el derecho a juzgar. Y eso no era más que el principio. Annabelle, hermana de Camilla, que tenía permitido el acceso a ciertas propiedades reales como cortesía. Cruzó la línea al organizar un evento benéfico lujoso en una finca secundaria. Sin pedir permiso, sin avisar a seguridad, sin informar a Wallace. No fue solo una descortesía. Fue un abuso de privilegio descarado. Invitados publicaron fotos por todas las redes sociales. El vino se desbordaba por pasillos antaño reservados a jefes de Estado. Y Catherine, totalmente ajena al evento, se vio obligada a dar explicaciones a asesores de alto nivel sobre una infracción sin precedentes. Luego llegó la cuestión de seguridad. Un nieto de Camilla, no por malicia sino por curiosidad infantil, fue sorprendido merodeando por zonas restringidas, espacios reservados exclusivamente a miembros clave y delegaciones oficiales. El asunto se resolvió discretamente, como suele hacerse con errores personales. Pero en lo profundo de los muros de piedra, algo se estaba resquebrajando. Ya no eran incidentes aislados. Era un patrón. Una familia que actuaba como si fueran los propietarios, no los invitados. Una sangre que se acostumbraba al poder, comportándose como si ya hubiera heredado el trono. Catherine, como de costumbre, no criticó públicamente. Pero esta vez, optó por otro camino. Se acercó directamente al rey Carlos. Lo que se dijo tras la puerta cerrada seguirá siendo un vacío sin palabras. Pero fuentes cercanas al palacio afirman que Catherine no solo compartió sus preocupaciones sobre los acontecimientos recientes, sino que también mencionó una convicción que empezaba a arraigar en el corazón de la familia real, que el linaje de Camila se había vuelto intocable. Charles, débil y agotado. Al parecer pidió tiempo para reflexionar. Pero para Catherine, el tiempo ya no era un lujo. Era algo que la monarquía no podía seguir desperdiciando. El ambiente dentro del palacio comenzó a resquebrajarse a su manera. Quienes habían servido bajo el reinado de la difunta reina comenzaron a manifestar su decepción, ya no en susurros, sino en palabras. Ella nunca habría permitido que esto ocurriera, murmuró con tristeza una dama de compañía de muchos años, tras una acalorada discusión sobre los familiares de Camila. Y luego, durante un tranquilo paseo por el jardín, incluso la princesa Ana, quien durante mucho tiempo había guardado silencio ante los conflictos familiares, habló. Ana no discutió, no aconsejó. Simplemente recordó suavemente que la tradición no existe por el nombre, sino por cómo la preservamos en cada acto. No fue simplemente un apoyo. Fue una bendición. Y Catherine lo entendió. La monarquía no es solo sangre. Es una fortaleza. Y las grietas que la familia de Camila había provocado ya comenzaban a llegar hasta los cimientos. Las palabras ya no bastaban para sostener. Las advertencias suaves eran ignoradas. La delicadeza, el único arma disponible para una mujer dentro del palacio, ya no surtía efecto. Catherine no se enfadó. Trazó silenciosamente una estrategia. No se desarrolló en público, ni siquiera bajo la luz. En la penumbra del atardecer, convocó a dos de los antiguos confidentes más cercanos de la reina Isabel. Y en ese momento, el equilibrio del poder se desplazó silenciosamente. Cuando se cerró suavemente la puerta del salón que perteneció a la difunta reina, algo fue decidido, no con palabras, sino con intención. Ya no era una conversación protocolaria. Catherine entró, ya no como una esposa a la sombra de su marido, sino como una mujer portadora de un legado, y la voluntad de decidir su futuro. Entre las palabras pronunciadas había largos silencios, profundos, densos, como ladrillos que cimentan un reinado a punto de redefinirse. Y entonces, el broche de zafiro, que alguna vez perteneció a la reina, adquirió un significado rotundo. Catherine no lo llevaba por nostalgia. Lo llevaba como una declaración. No era un acto de oposición. Era una sucesión.
Una continuidad en espíritu, con razón y con la sangre fría necesaria para sobrevivir. Los dos asistentes, seleccionados personalmente por Isabel, acudieron con un respeto contenido. No sabían qué quería Catherine. Pero cuando ella colocó sobre la mesa un legajo de cuero antiguo, cualquier duda se disipó. Dentro se encontraba un borrador olvidado, entre notas sobre el legado real, redactado durante una etapa turbulenta de la monarquía. Nunca había sido activado. Nunca firmado. Pero su significado era inconfundible. Era un marco legal, escrito para excluir a cualquier individuo que amenazase la dignidad. El orden o las antiguas normas de la realeza de los terrenos sagrados. No mencionaba nombres. Pero su espíritu claramente buscaba proteger la supervivencia del trono. Catherine no ofreció explicaciones. Solo formuló una pregunta, con una voz firme: si la reina aún viviera, ¿qué haría al presenciar esto? La respuesta no requirió reflexión. La asistente mayor, con voz grave pero decidida, respondió: ella actuaría, cuando el trono se ve distraído. En ese instante, Catherine ya no portaba su destino como una carga. Lo blandía como un arma. Con Charles aislado por su enfermedad y Camila ocupada en el extranjero, la puerta del poder quedó abierta. Y Catherine sabía, no permanecería así por mucho tiempo. En la monarquía, el momento lo es todo. La ausencia de Camila no fue casual. Fue un vacío calculado. Y Catherine había esperado, solo esperaba que la reina no estuviese presente. No necesitaba mirar a nadie a los ojos. No hacía falta una acusación. Solo bastaba el tiempo necesario. En pocas horas, el borrador fue reescrito, actualizado, editado. Adaptado al marco legal vigente. Ya no era un conjunto de normas vagas. Era un decreto, oficial, solemne, envuelto en el ropaje de la tradición y oculto bajo el silencio de la ceremonia. Los asistentes, aunque aún dudosos, no pudieron negar su validez legal. Catherine ya no pedía opiniones. Daba órdenes. Y cuando la última página fue firmada, un punto de inflexión en la monarquía se cerró en silencio. Solo un pequeño círculo supo lo que había ocurrido. Una frontera invisible fue trazada en los terrenos reales. Una nueva línea, afilada como un cuchillo, separando la sangre y redefiniendo qué significa pertenecer. El poder de Catherine ya no era un susurro. Estaba sellado. Estaba protegido, no por palabras, sino por la sombra de una reina que convirtió el silencio en arte de dominio. Cuando la tinta final tocó el papel, una tormenta, silenciosa pero inevitable, había comenzado. Y solo estallaría realmente cuando Camila regresara. Catherine no le dijo nada a William. No explicó. No compartió. Por primera vez en su matrimonio, eligió un camino propio, sin él a su lado. Y cuando William descubrió la verdad, el futuro rey guardó silencio durante 2 días. Fue una revelación que nunca debió ocurrir, y menos aún de esa manera. Un alto asistente de William, al revisar archivos logísticos, descubrió por casualidad un expediente extraño, oculto en un cajón de seguridad etiquetado Protocolo D. Al abrirlo, encontró el decreto, firmado, sellado, con fecha de emisión completa. Sus manos temblaban. No solo por el contenido, sino por sus consecuencias. Catherine había tomado una decisión irreversible, y lo había hecho sin informar al único al que el mundo entero creía que ella confiaba plenamente. El expediente fue entregado a William. Al abrirlo, el silencio envolvió Clarence House hasta el punto de que se podía oír caer una aguja. Las consecuencias fueron inmediatas. William, conmocionado y herido, se replegó. Durante 2 días. Canceló todas sus actividades, rechazó reuniones, no habló con nadie, ni siquiera con su secretario personal. Aquellos cercanos a la pareja afirman que ese silencio no era por enfado. Era duda. Catherine, la persona en quien más confiaba, había tomado una decisión que afectaría al legado del trono, y lo había hecho sola. Para alguien criado en el principio de que cada movimiento en la realeza debe ser calculado y compartido, que Catherine actuara por cuenta propia fue una traición, silenciosa, afilada y deliberada. Ella no lo negó.
Al enfrentarse a William, sus palabras fueron serenas pero no carentes de profundidad: esto no pretende dividirnos. Es para proteger aquello que algún día le pertenecerá a él. Pero el daño ya estaba hecho. En aquel diálogo silencioso y amargo, William solo preguntó: ¿por qué no confiaste en mí para hacerlo juntos? La respuesta de Catherine lo dejó helado: porque si lo supieras, me lo habrías impedido. Conocía demasiado bien la naturaleza diplomática y vacilante de William. Y esta vez, no necesitaba consenso, sino acción. He hecho esto por la monarquía, dijo, no contra ti. Cuando la noticia se extendió por el palacio, la frontera entre la lealtad familiar y la lealtad a la corona se volvió borrosa. Los empleados susurraban en los pasillos. Los asesores discutían sobre las consecuencias de la decisión: ¿estaba Catherine fracturando la unidad o afirmando un papel independiente? Su matrimonio, que había sido símbolo de solidez, ahora se veía desafiado no por un escándalo, sino por estrategia. Aunque William y Catherine lograron reconciliarse a puerta cerrada, la reacción de Camila fue completamente distinta. Su ira al recibir el documento que expulsaba a su familia del palacio, no fue solo emocional, sino también una derrota política. El texto, colocado junto a su taza de té en una apacible tarde, firmado por la propia Catherine, despojaba a su familia de cualquier privilegio de acceso, sin advertencia, sin negociación, sin posibilidad de redención. Se rompieron porcelanas. Se hicieron añicos los espejos, y una frase resonó por los pasillos de piedra: ella ha destruido todo lo que he construido. Menos de una hora después, Camila exigió ver al rey. Pero Charles, debilitado por la enfermedad y el peso de la corona, simplemente murmuró: ella ha hecho lo que debía hacerse. Para Camila, fue el golpe final. Su esposo no intervenía. Su nuera la despojaba del poder. Intentó detener la publicación del decreto, pero ya era demasiado tarde. Un asistente cercano, que hasta entonces había sido absolutamente leal, filtró una copia del decreto a la prensa extranjera. Y así, lo que se escribió con tinta negra en la oscuridad se convirtió en titular global. Una crisis sin precedentes desde la época de Diana. Un seísmo que comenzó con un acto silencioso y terminó con la ruina de una ambición en una habitación que Camila ya no podía controlar. La guerra interna entre Catherine y Camila ya no era un rumor que bullía tras puertas cerradas. Una vez emitido el decreto, las redes sociales estallaron, y en cuestión de minutos, el hashtag Catherine contra Camilla se volvió tendencia mundial. La opinión pública se dividió en dos frentes. Unos alababan a Catherine como la figura de liderazgo fuerte que el rey no había estado esperando, mientras otros la condenaban como cruel y humillante hacia Camila. Ya no había lugar para la neutralidad. Frente al palacio, comenzaron a concentrarse multitudes en protesta. La policía se esforzaba por mantener el orden mientras ambas facciones gritaban consignas opuestas: unos proclamaban a Catherine como la legítima heredera de Elizabeth. Otros alzaban imágenes de Camila como la mujer repudiada. Mientras tanto, la imagen de la familia real, que antes simbolizaba unidad, ahora se reflejaba tras muros policiales y gritos caóticos. La oficina de prensa, sorprendida, reaccionó de forma apresurada con una declaración ambigua, intentando presentar el decreto como un mero trámite ceremonial. Pero la opinión pública no se dejó engañar. El daño ya estaba hecho. La familia de Camila comenzó a susurrar a la prensa. Anise publicó un artículo alegórico sobre recuerdos de infancia borrados. Otro pariente apareció en los medios insinuando que Catherine no debía tomar decisiones por su cuenta. Rumores, críticas, conjeturas, todo se elevó como una fiebre mediática. Mientras el pueblo hervía, Catherine desapareció por completo del ojo público. No dio declaraciones, ni entrevistas. Pero ese silencio era una estrategia. Días después, apareció inesperadamente junto a la princesa Anne, frente a una verja de hierro oxidado. Aquella imagen no fue casual, enviaba un mensaje gélido: la disciplina, el control y los límites habían sido restaurados. Con la presión pública en aumento, Charles se vio obligado a tomar una decisión. No revocó el decreto. Por el contrario, en una reunión privada con Catherine, se dice que escuchó atentamente cada argumento que ella expuso, desde los precedentes, las transgresiones,
hasta la responsabilidad de salvaguardar la institución. Al final, Charles solo dijo, estoy de acuerdo, con un corazón pesado. Cuando Camila se enfrentó después a Charles, esperando una retractación, no halló consuelo. Solo 7 palabras frías resonaron, no podemos repetir la historia otra vez. Fue el punto final de cualquier ilusión de compromiso. Para Camila, fue traición. Para la monarquía, fue una elección, el trono por encima de todo. Y desde ese instante, Caterina asumió el control de la institución, sin título, sin ceremonia, pero con poder real. Camila se retiró a Remelhouse, ausente de toda actividad pública. Los asesores en palacio se apresuraron a ajustar normativas, rituales. Y la línea divisoria entre miembros reales y cargos públicos fue redefinida. Ahora, Caterina es quien empuña la pluma. Y Camila ha comenzado a desvanecerse de la historia en silencio. Pero Caterina aún no ha terminado. Se prepara un último acto, para enterrar el pasado bajo el peso de un decreto y tallar profundamente su legado para el futuro de la monarquía. Bajo la capa de lenguaje legal cuidadosamente elaborado y los solemnes sellos ceremoniales, hay una cláusula final. Una cláusula no solo prohibida, sino tachada de la memoria oficial. La familia de Camila no solo fue excluida. Fue borrada. Ya no existe en el registro real. Un descubrimiento que dejó perplejos incluso a los miembros más veteranos. Mientras la prensa y el público se concentraban en lo que llamaron la prohibición, la exclusión de los descendientes de Camila del recinto real, el verdadero impacto residía en otra parte. Oculta entre las solemnes letras negras y las discretas anotaciones legales había un punto final helado. Aquella cláusula fue leída sin emoción alguna. Los descendientes directos, por sangre o por ley, de Camila, jamás ocuparán ningún papel. Jamás. Ninguna presencia permanente dentro de los recintos del palacio. La palabra permanente no era simbólica. Era una sentencia. Un exilio que se prolongaría por generaciones, no era una simple revocación de privilegios, ni una eliminación de nombres. Era una separación total del cuerpo vivo de la monarquía. Y su efecto no tardó en volverse evidente. De forma silenciosa, el directorio digital interno, encargado de gestionar los rituales, los accesos y las ubicaciones en eventos de Estado, fue actualizado. Los nombres de los hijos, nietos y parientes de Camila desaparecieron sin dejar rastro. No hubo comunicado. No hubo explicación. Las tarjetas magnéticas fueron desactivadas. Los retratos colgados en los pasillos privados fueron retirados y almacenados. Por primera vez desde que Camila entró en la familia Windsor, su linaje dejó de formar parte del sistema más sagrado, la jerarquía real. Pero lo que más asombró a todos fueron los siguientes pasos, sutiles, pero igualmente definitivos. Las invitaciones enviadas meses antes para los actos oficiales fueron retiradas de forma repentina. No hubo disculpas. Ni siquiera una nota al pie. Sus nombres desaparecieron del registro de confirmaciones. Las listas de asientos fueron modificadas. Y en los pasillos, desde empleados hasta embajadores, desde consejeros hasta familiares reales, comenzaron los susurros. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Pero todos lo sabían. Catherine ya no era simplemente la esposa del príncipe. No solo trazó una línea, redibujó el mapa. Algunos quedaron atónitos. Otros guardaron silencio. Pero todos comprendieron, esto no era suavidad. Era poder. Un poder comprendido a un nivel profundo, y que imponía respeto. En una sala de recepción donde los susurros solían perderse entre el tintineo del té, se oyó una frase clara. La princesa Ana, conocida por su cautela, murmuró a su séquito. Así es como ordena una verdadera reina. Fue tanto un elogio como una declaración de futuro. Y entonces, se dio el gesto final. Sin prensa. Sin cámaras. Sin una línea de crónica. Solo un acto. La llave del portón oriental del jardín, símbolo de legado, reflexión y linaje, fue entregada a Catherine. Ya no habría uso compartido. Ya no habría tradición. Solo ella la poseía. Fue una declaración sin palabras. Una afirmación sin firma. Catherine había concluido su reforma silenciosa. Pero la pregunta flotaba,
sin ruido, ¿era este el paso final? ¿O solo el prólogo de algo aún mayor? No nació en la realeza. Pero fue ella quien reescribió su futuro. Cuando el polvo del pasado comenzó a asentarse y la monarquía se reconfiguró en torno a ese decreto sin voz, emergió una verdad evidente: Catherine no estaba esperando para ceñirse la corona. La había llevado desde hace mucho. La transferencia silenciosa de poder se convirtió en un asunto de Estado. El público comenzó a observar y a apoyar. El índice de aprobación de Catherine se disparó. No por unos pocos puntos, sino con un margen nunca antes visto en la historia moderna de la realeza. La prensa mundial la proclamó al unísono como el futuro y la salvadora de la monarquía. Para una generación sedienta de firmeza e integridad, ella encarnaba ambas. A pesar de algunas críticas que tachaban sus métodos de fríos, la ola de apoyo contaba otra historia. Ella era el tipo de liderazgo que este país necesitaba. Incluso William, el esposo que desconocía inicialmente su decisión, manifestó su apoyo en silencio. No hizo discursos. No concedió entrevistas. Simplemente se situó junto a Catherine y su hija Charlotte, frente al Palacio de Kensington, en una mañana fría, saludando a la multitud reunida sin convocatoria. Sin palabras. Sin consignas. Pero la imagen de 3 generaciones juntas se convirtió en una declaración innegable: el futuro ya está aquí. Y le pertenece a Catherine. Mientras tanto, la familia de Camila se desvanecía. Sin escándalos. Sin confrontaciones. Solo silencio. Uno a uno, se retiraron de las fincas reales en el campo. Sin fotografías. Sin comunicados. Su salida fue orquestada como una despedida a una sombra, algo que nunca había pertenecido realmente a este escenario. En cuanto a Catherine, no celebró. No se vengó. Simplemente siguió adelante. Un paso firme, como todos los que había dado desde el principio. Y más allá del Reino Unido, los líderes mundiales observaban cada movimiento. De París a Washington, del Vaticano a Tokio. Los diplomáticos elogiaban lo que llamaban una redefinición del poder real, firme pero elegante. Los medios internacionales la aclamaban como la mujer que reconfiguró una dinastía sin ostentación. Sin escándalos, sin necesidad de una ceremonia de coronación. Y entonces surgieron las comparaciones. No con Diana. Ni con la Elizabeth II de los últimos años. Sino con Elizabeth, una mujer valiente, decidida, dispuesta a pagar el precio para proteger su reino. Y esa imagen resonó como un himno final. Catherine apareció en el balcón del Palacio de Buckingham. No como espectadora. No como esposa. Sino como la arquitecta silenciosa de una reforma. No llevaba corona. Ni joyas. No pronunció discurso. Pero su presencia lo decía todo. Ya no era una consorte. Era una comandante. Y el mundo entero la contemplaba en silencio. Y cuando la última puerta se cerró para la estirpe de Camila, el mundo abrió los ojos ante la mujer que había ascendido al trono sin necesidad de colocarse una corona.